Bienvenidos a esta semana en el Congreso. Durante los últimos días los diputados han escuchado diversas voces rumbo al dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética. Veamos cómo se desarrollaron estas reuniones. Comenzamos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público compareció ante la tercera comisión de la permanente Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas para explicar las razones por las que la expectativa de crecimiento económico de México disminuyó de 3.9 a 2.7% para este año. Fueron tres las razones por las que la expectativa del crecimiento económico en México disminuyó de 3.9 a 2.7%. La primera, el debilitamiento de la economía norteamericana. La segunda, el incremento de precios de productos con elevado contenido calórico, como refrescos. Y el tercero, el que la minería petrolera decreció 1.3%. Y son las reformas estructurales, como la hacendaria, las que permitirán a México incrementar su desarrollo económico. Pronóstico de crecimiento para todo el año del 2.7%. Las reformas estructurales lo que harán es elevar el potencial de crecimiento. La economía mexicana, como está, tiene un ciclo de crecimiento económico, es decir, con sus subidas y sus bajadas, pero un ciclo de crecimiento económico que oscila en el 2,5%. Al comparecer ante diputados y senadores de la tercera comisión de la permanente, el funcionario reiteró que las reformas estructurales, en particular la reforma hacendaria, implementada en México desde hace 6 meses, ha permitido crecimientos en los sectores de la construcción, manufactura, electricidad, minería, automotriz, gasto público y el empleo. Porque la creación de empleos por estrato salarial indica que más del 72% de los empleos que se crearon durante dicho mes, durante el mes de mayo, son empleos de 3 salarios mínimos hacia arriba. Eso tiene o tendrá efectos positivos sobre el consumo. Luego de su participación, los legisladores cuestionaron al funcionario sobre la estrategia para lograr el crecimiento económico del país. Después de las reformas sigue el crecimiento amarrado con la productividad. Hoy vemos que la productividad en México año con año es menor, y eso es precisamente porque llevamos varios años, por no decir más de una década, sin las grandes reformas que se necesitaban hacer. Lo de la precarización del salario, no solamente la parte de la informalidad, hoy usted nos presenta que la parte de los salarios medios está mejorándose, pero seguimos teniendo 1 y 3 salarios mínimos donde se concentra el 55% de los trabajadores. Sí está habiendo una afectación a las familias de menores ingresos cuando se supone que castigar a la clase media iba a ser en favor de las familias de menores ingresos. Entonces, estamos castigando a la clase media, estamos castigando a los pequeños y medianos empresarios, que son los que más empleos generan en este país, y de todas maneras las familias de menores ingresos se están viendo afectados. Señala que inclusive ha habido una caída pronunciada en los últimos 14, quizá la más fuerte en los últimos 14 años, en cuanto al registro de patrones, que se observan 8,691 patrones menos registrados en el Instituto Mexicano de Seguro Social, casi similar la cifra a lo que se registró precisamente en la crisis del 2009. En más información, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía se reunieron en San Lázaro con el subsecretario de Ingresos y con el procurador fiscal para analizar las iniciativas del Ejecutivo rumbo a la legislación secundaria en materia energética. Veamos cómo se desarrolló este encuentro. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Mesmacher, explicó ante diputados de Comisiones Unidas que en la legislación secundaria de la reforma energética se establece la independencia de las empresas productivas del Estado, como Pemex y CFE, con respecto a la Secretaría de Hacienda. Siempre y cuando respeten el balance financiero y el techo de servicios personales que les apruebe el Congreso de la Unión, no van a necesitar autorización de Hacienda para hacer ningún tipo de ajuste presupuestario. El funcionario también explicó las formas y mecanismos de funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual se nutrirá de recursos derivados de contratos y licencias del Estado mexicano con Pemex, CFE o particulares. Todo el ISR petrolero va a contar para el 4.7% del PIB. Lo que falte para llegar al 4.7% del PIB es lo que va a tener que venir del Fondo Mexicano del Petróleo, y lo que esté por arriba del 4.7% del PIB se va a quedar para el ahorro de largo plazo en el Fondo Mexicano del Petróleo.
Después de la exposición del funcionario, comenzaron las intervenciones y preguntas de los legisladores. La diputada Norma Ponce del PRI cuestionó sobre lo que establece la iniciativa en materia de límites de los fondos de estabilización. Se propone cambiar el método de cálculo de estos límites, desvinculando su cálculo del valor de la plataforma petrolera y estableciendo ahora como referencia los ingresos petroleros y tributarios. Lo anterior no es un tema menor, ya que estos fondos históricamente han servido para responder ante choques adversos a las finanzas públicas. Por el PRD, el diputado Carol Antonio Altamirano expresó su preocupación por las maneras que se tienen contempladas para distribuir los recursos que provengan del sector energético, ya sea en el rubro de los hidrocarburos o la electricidad. Nosotros sostenemos que este es el momento de incluir un esquema para detonar la inversión en infraestructura en los estados y municipios con menor índice de desarrollo. ¿Están ustedes dispuestos a revisar la propuesta para ampliar la inversión en las zonas de mayores carencias? En representación de la bancada del Partido Verde, la diputada Laura Jimena Martel subrayó la importancia de que las normas secundarias expresen con claridad todo lo relacionado al régimen presupuestario y de deuda especial de las empresas productivas del Estado. La ley, particularmente en aspectos de vital relevancia como el que nos ocupa, debe estar libre de vacíos, lagunas y cualquier otro vicio que dé paso a la discrecionalidad o a las dobles interpretaciones. Es decir, la precisión, la claridad, la oportunidad y la viabilidad son también principios rectores que se suman hoy a los tradicionales principios para la construcción de la norma jurídica. Por el partido Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja afirmó que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de las reformas, continuarán supeditando sus decisiones empresariales a la lógica de la Secretaría de Hacienda. Nosotros vemos que el problema sigue siendo que Pemex y Comisión Federal de Electricidad siguen limitados porque no pueden rebasar su límite de balance financiero. Es decir, Hacienda sigue controlando el monto total de financiamiento que pueden tomar. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Energía de la Cámara de Diputados también se reunieron con los directores de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Estos son los detalles. En su participación, el director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Javier Santoyo Vargas, explicó ante los legisladores la nueva naturaleza fiscal de esta paraestatal, que se convertiría en empresa productiva del Estado. Pasaría Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado a pagar impuestos dentro del régimen general de las personas morales. Esto es, en lugar de calcular el impuesto sobre el remanente distribuible, ahora se calculará sobre el resultado fiscal. El funcionario subrayó que en la reforma constitucional y las respectivas leyes secundarias se contempla la autonomía presupuestal con respecto a la Secretaría de Hacienda. Se establece que las empresas productivas contarán con autonomía presupuestal y solo se sujetarán al balance financiero y al techo de servicios personales que a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe el Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos o la Cámara de Diputados al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. En su turno, el director de Pemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández, detalló que la Ronda Cero, que contempla zonas que serán exclusivas de la paraestatal, se construyó para mantener un balance entre campos de producción actual y las áreas exploratorias que dan viabilidad al mediano y largo plazo. La propuesta de Ronda Cero se hizo pensando que la nominación o solicitud no fuera ni tan corta como para no tener viabilidad, ni tan amplia como para pensar que no se pretendía dejar oportunidad a otros jugadores. La propuesta consideró un balance para operar y crecer. El director corporativo de finanzas de Petróleos Mexicanos subrayó la importancia que tiene para la petrolera el esquema fiscal que se propone en leyes secundarias sobre la industria del petróleo. Que va a incrementar sustancialmente la autonomía presupuestal de Pemex, dándole autonomía de gestión, dándole una mayor oportunidad para la inversión de excedentes, mayor flexibilidad para acomodar el presupuesto en diferentes rubros de gasto. En el apartado de intervenciones de los legisladores, el diputado Williams Ochoa del PRI expresó ante los funcionarios su preocupación sobre los aspectos que tomó en cuenta Petróleos Mexicanos para decidir cuáles son las áreas que explotará esta empresa. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos, económicos
u otros empleados por Pemex para solicitar la adjudicación de las áreas de exploración y los campos de producción, toda vez que aún no están definidos los esquemas de autonomía presupuestal, contratación, fiscal, etcétera. A nombre de Acción Nacional, el diputado Marcos Aguilar Vega se pronunció por fortalecer en la legislación secundaria a los mecanismos de transparencia y anticorrupción en el interior de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Las empresas productivas del Estado, para ser competitivas como cualquier empresa privada en este país, deben fijar políticas internas y acciones que impidan la existencia de corrupción en sus entrañas. Es decir, que les aplique de igual manera el modelo anticorrupción que se está planteando para el resto de la administración pública. En tanto, el diputado Luis Cházaro del Partido de la Revolución Democrática consideró que las iniciativas de legislación secundaria incluyen limitaciones presupuestales para CFE y Pemex, lo que las pone en desventaja frente a empresas transnacionales. Escuchamos hablar aquí de las asociaciones que Pemex tendrá con los privados. ¿Les parece a los que están en la parte operativa de Pemex que le impongan a Pemex con quién quiere asociarse en lugar de que ella lo pueda hacer de manera autónoma? ¿A poco las petroleras internacionales como Exxon, Chevron, British Petroleum o Shell, que van a venir a participar en el mercado de hidrocarburos, les van a preguntar a los órganos reguladores con quién pueden asociarse? El diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde destacó que según la reforma todos los agentes generadores de electricidad podrán participar en el sector y se eliminan obstáculos para la producción de energías renovables. ¿Cuáles van a ser realmente estos apoyos que se puedan brindar a todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica alternativa? Es decir, todo lo que tiene que ver con la energía renovable. Tenemos muchas dudas y los que son y van a ser operadores, me parece que las tienen igual. El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, manifestó su preocupación por el mal manejo de las empresas productivas que da el Estado, que se ha realizado y eventualmente se realizará luego de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. Es decir, hay todo un amplísimo catálogo de funcionarios que luego aparecen como funcionarios de las transnacionales. Entonces, con todo ello, hablar de independencia de Petróleos Mexicanos, pues es una gran mentira. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que va a existir imparcialidad? Por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú lamentó que se haya abandonado a las empresas paraestatales del sector energético, tanto en electricidad como en petróleo, para justificar la entrada al sector de empresas particulares. Durante los últimos años que Pemex no tenía competencia, se le dejó de apoyar en investigación, en exploración. El Instituto Mexicano del Petróleo se le dejó caer para que no desarrollara nuevas tecnologías. En representación de la bancada de Nueva Alianza, la diputada María San Juana Cerda Franco recalcó la importancia de eficientar las funciones de gobierno corporativo de las empresas productivas del Estado, así como las maneras de aportar recursos al Estado mexicano. Es importante regular con responsabilidad la designación de los miembros independientes del Consejo de Administración, tanto de Pemex como de la Comisión Federal. Y finalmente, y es un tema que sí quisiera que pusiéramos, sobre todo los señores funcionarios, especial atención, y lo hago con todo respeto, delimitar o definir el dividendo estatal. Al concluir las participaciones de legisladores y funcionarios, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decretó un receso, ya que se encuentra en sesión permanente, y recordó el trámite que seguirán los dictámenes de las leyes secundarias. De manera simultánea a la realización de las reuniones de análisis y debate público, los diputados y diputadas integrantes de las comisiones dictaminadoras deberán hacer llegar a sus respectivos presidentes por conducto de las secretarías técnicas de las comisiones lo siguiente: A. La lista de los artículos contenidos en las iniciativas que les corresponda conocer y dictaminar, en los que no se presenten o formulen propuestas de modificación, de manera que puedan ser considerados para ser aprobadas en sus términos. B.
lista de los artículos reservados para su discusión y para los que se proponga una alternativa distinta de redacción. Y en más información de esta semana, la Comisión de Investigación a los Contratos de Pemex de la Cámara de Diputados aprobó citar a una reunión de trabajo al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, para hablar sobre 2 contratos que realizó la paraestatal y en donde se presume hubo actos de corrupción. De trabajo tendrá por objeto ampliar la información del seguimiento de las averiguaciones previas iniciadas y derivadas de las irregularidades que se presumen en los actos de corrupción por parte de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos y particulares en los casos de las empresas Hewlett Packard y Oceanografía. La fecha de la reunión de trabajo aún está por definirse, pero se prevé sea los primeros días de la próxima semana. Me parece que frente a las dudas que hay, no solamente del caso Oceanografía, sino de otros, sería pertinente que el propio titular del Ministerio Público Federal nos aclare una serie de dudas. Yo estuve atento de lo que se dijo en el Senado, pero me parece insuficiente. También esta semana, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, se informó que la mayoría de los congresos locales avalaron una reforma al artículo 41 de la Carta Magna, la cual tiene por objeto sancionar el uso indebido de espacios en medios de comunicación durante procesos electorales, por lo que se emitió la respectiva declaratoria de aprobación. Declara aprobado el decreto por el que se reforma el inciso B del tercer párrafo de la base sexta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Y en más trabajo legislativo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó sesión solemne para recordar el centenario de la toma de Zacatecas, ocurrida el 23 de junio de 1914. Los legisladores emitieron sus reflexiones sobre este hecho histórico. A 100 años de la toma de Zacatecas por parte del ejército de la División del Norte comandada por Francisco Villa y Felipe Ángeles, el hecho histórico significó la apertura del camino de los revolucionarios hacia el centro del país. No obstante, no fueron las tropas de la División del Norte, sino las del Ejército del Noroeste, al mando de Álvaro Obregón, las que arribaron a la capital en primera instancia. Por este episodio histórico, la Comisión Permanente realizó una sesión solemne. Los grupos parlamentarios se pronunciaron en tribuna recordando este acontecimiento ocurrido el 23 de junio de 1914. Coincidieron en que la batalla representó un punto culminante que le dio rumbo al país. Destacaron el heroísmo del general Francisco Villa y Felipe Ángeles, quienes fueron los responsables de vencer al ejército del usurpador Victoriano Huerta. Acciones revolucionarias como la toma de Zacatecas y las convicciones de sus autores evitaron la caída del régimen democrático que se contemplaba iniciando para nuestro país. Es justo rendir homenaje al general Francisco Villa, Pancho Villa. En él, amplios sectores del pueblo mexicano encontraron y encuentran inspiración para continuar con la lucha revolucionaria. Sin duda, podemos afirmar que Benito Juárez, Emiliano Zapata y Francisco Villa son de los héroes mexicanos más conocidos en el extranjero. Villa y la División del Norte, que fue la que venció al ejército huertista, merecen hoy este reconocimiento en la Comisión Permanente. A 100 años de esa épica batalla, debemos revisar las condiciones actuales del país y que el resultado de tal reflexión sea la construcción de una crítica razonada y un programa progresista y transformador. Estamos, sin exagerar, ante lo que puede ser la última llamada para temperar opulencia y corrupción, para combatir eficazmente la impunidad e impartir y procurar justicia con premura y dignidad. Estamos honrando la batalla más emblemática de la Revolución Mexicana. Destacamos la importancia de la lealtad, el patriotismo y la valentía de los zacatecanos y de los mexicanos que participaron en esta gesta heroica. El día de hoy estamos reunidos en este Senado de la República para conmemorar la batalla que desde entre todos los enfrentamientos armados de la Revolución Mexicana se llevó la gloria. Pero esta batalla por la restauración de la legalidad y de la democracia también hizo evidente un problema que sigue perdurando hasta nuestros días. Me refiero a la división que existe en nuestra sociedad
donde las desigualdades y la pobreza tienen su origen en la búsqueda de intereses personales en detrimento de todos. El general Francisco Villa y el general Felipe Ángeles han sido reconocidos no solo por sus estrategias militares de gran talla, sino también por su disposición a construir un México en donde imperase la justicia, el reparto equitativo de la riqueza, el trabajo, la propiedad privada y la seguridad social. Nos debe de servir de ejemplo la tenacidad del general Villa y debemos seguir cada una de nuestras trincheras para construir un país más justo, donde existan oportunidades para todos, donde podamos alcanzar un mejor nivel de vida, desarrollo y progreso de nuestra nación y con ello llevar a México a su máximo potencial. El presidente de la mesa directiva habló de la importancia de recordar y mantener viva la historia para no repetirla. Dijo que conmemorar los 100 años de la toma de Zacatecas es un reconocimiento a los héroes de la Revolución Mexicana y de los retos que se enfrentan actualmente. Hoy festejamos que las causas de la igualdad y la libertad se impusieran a la traición y al autoritarismo. La involución temporal que significó el arribo de Huerta fue superada gracias a la valentía y determinación de quienes hoy no podemos menos que ver como auténticos héroes. Eso es un hecho. Al final, se entregó al gobernador de Zacatecas, en representación del pueblo y del gobierno de la entidad, una placa conmemorativa del centenario de la batalla de Zacatecas. Un libro sobre los 100 años de la toma de Zacatecas también formó parte de estos trabajos. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, originario de esa entidad, redacta el episodio de la Revolución Mexicana ocurrido precisamente el 23 de junio de 1914. Este 23 de junio de 2014 se conmemoran 100 años del Día Histórico de la Batalla en Zacatecas, lugar en donde la División del Norte, encabezada por el general Francisco Villa, logró vencer a las fuerzas leales al usurpador Victoriano Huerta y así avanzar a la capital del país. En este contexto, el diputado Ricardo Monreal Ávila presentó en la Cámara de Diputados su libro, A 100 años de la toma de Zacatecas. En el evento, el presidente de la mesa directiva, el diputado José González Morfín, destacó que la obra hace un análisis económico y político de Zacatecas y destacó que la obra permite entender el devenir de la entidad. Estamos sin duda ante una obra que nos comparte una mirada al pasado, al presente y al futuro de un estado protagonista de la historia nacional. Es una obra que estoy seguro será referencia obligada para quienes deseen conocer más sobre el origen del fuerte carácter de Zacatecas y de su gente. Me gustó el término que él utiliza para definir esto, zacatecanidad. En el evento participaron los coordinadores de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. No me queda duda de que más allá de las coincidencias o de las diferencias que podemos tener en la vida del Parlamento y en la forma también de interpretar los hechos históricos, lo importante es difundir que la historia de Zacatecas es parte esencial de la historia de México y del México actual. Coincido enormemente con mi amigo el diputado Ricardo Monreal en la necesidad imperiosa de hacer valer las promesas de desarrollo, de democracia y justicia para el pueblo zacatecano a 100 años de una batalla épica como es la toma de Zacatecas. Conocer la historia de México es una condición obligada para entender nuestro presente. Este encuentro, pues, con el libro de Ricardo es una extraordinaria oportunidad para recordar los grandes pasajes históricos que han ocurrido en este gran estado que es Zacatecas y reflexionar sobre todo lo que nuestro México ha pasado en cada una de las etapas de su vida. Que sin duda fue el referente para lograr la huida del traidor 2 días después de la toma de Zacatecas. Por supuesto que los retos que hoy tiene esta entidad ante lo que vivió son referentes que, como bien dijo el diputado Beltrones, los tienen muchas regiones del país. La justicia social, la inseguridad, la falta de progreso,
enmarcan en mucho lo que hoy vive Zacatecas. Otra parte del libro que viene, que no es la historia, sino es la situación actual del Estado. Y es lo que nos hace reflejar sobre si los objetivos de la revolución se han cumplido o no. Y que en el fondo, la línea general del texto es rescatar y explicar la identidad zacatecana, por lo que da lugar a un importante apego a la tierra, al origen y el respeto a las raíces locales. Es una visión, sí, afectiva del terruño que compagina con un sueño y una esperanza que todavía no se cumplen. El autor del libro y también coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, destacó que hay que tener presentes los retos actuales. Dijo que a 100 años del acontecimiento es necesario revisar el presente del país. Más que conmemorar las gestas heroicas del pasado, hay que tener presentes, en efecto, como decía la diputada San Juana, los retos titánicos del futuro inmediato. Estamos ante lo que puede ser la última llamada para que se atiendan los reclamos y la inconformidad social. En el Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró la Red Parlamentaria Global de Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Su secretario general señaló que los trabajos se enfocarán en América Latina, región donde resulta indispensable impulsar la productividad, competitividad, desarrollo y crecimiento económico. Los detalles a continuación. El Congreso de la Unión fungirá durante 2 días como sede de la reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Durante la inauguración de este evento internacional, las mesas directivas de ambas cámaras dieron la bienvenida a legisladores representantes de 34 naciones, enfatizando que estos diálogos parlamentarios son vitales para el crecimiento de los países. De la mano del conocimiento técnico y las capacidades de la OCDE para el diseño y la evaluación de las políticas públicas, los legisladores podemos intercambiar información valiosa y experiencias de implementación de reformas dirigidas todas hacia el mismo objetivo: generar eficiencia en nuestras actividades productivas. El presidente de la Cámara de Diputados coincidió en señalar que este tipo de encuentros permite compartir experiencias para transformar la economía del país y hacer de México una nación más abierta al mundo. Es muy bueno que diputados, senadores y funcionarios públicos podamos compartir puntos de vista de expertos de la OCDE y parlamentarios de otras naciones en temas como educación, innovación, inclusión financiera, finanzas, regulación y muchos otros. En este contexto, creo que México tiene en lo inmediato varios grandes retos. El secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, dio a conocer que la reunión estará enfocada en América Latina, región donde resulta indispensable reducir la brecha entre los países, así como con las naciones más desarrolladas del planeta. Esto requiere una agenda amplia que va desde fortalecer el capital humano, reformas en la educación, en programas de habilidades y destrezas, medidas para facilitar la formalidad, combatir la informalidad, promover la movilidad laboral, mejorar las regulaciones, promover la competencia. 3 organizaciones de la sociedad civil entregaron este lunes a la mesa directiva de la Cámara de Senadores un listado de 31 propuestas que solicitaron sean consideradas en el análisis de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Entre las propuestas destacan que sea facultad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones las sanciones en materia de contenidos y que éste administre también el tiempo del Estado. Reconocer la cláusula de conciencia que las personas con discapacidad tengan derecho a acceder al sector de las telecomunicaciones y radiodifusión, así como que el 30% del espectro sea para concesiones de uso social, comunitario e indígena, entre otros. La alternancia política nos dio la ilusión de que al terminarse el monopolio del poder, México entraría a una democracia. Esto no sucedió, y México no ha podido ser moderno ni equitativo porque los monopolios económicos y los poderes fácticos que lo siguen controlando bloquean el desarrollo y bloquean la democracia. 1. Sobre los derechos de las audiencias proponemos ampliar el catálogo y generar auténticos mecanismos en la ley para su plena garantía. Rechazamos de manera enfática que el IFT tenga la atribución de elaborar lineamientos para la incorporación en los códigos de ética y que pretendan castigar a los defensores de las audiencias por realizar su trabajo cotidiano.
A la audiencia asistieron legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el presidente de la mesa directiva, quien reiteró su disposición de escuchar las propuestas y entregarlas a las comisiones dictaminadoras, a fin de que sean consideradas en el análisis del dictamen. Los miembros de la mesa no participan en las comisiones. Tiene la inteligencia, el reglamento y la ley del Congreso el que no nos pronunciemos para poder conducir, pero eso no obsta que los escuchemos, que seamos el vínculo para que yo lo que le denomino audiencia pública se han razonado en las comisiones los puntos de vista de los ciudadanos. Porque en este tema, lamentablemente, el gobierno ha logrado un gran objetivo: dividirnos a todos. Por eso ha abierto varios flancos de negociación a ver dónde compra más barato. Esa es la verdad. Y por eso estamos dando una resistencia, una defensa de estas cuestiones. Y por eso es muy alentador lo que hemos escuchado de quienes participamos de esta discusión. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Esta Semana en el Congreso. Les recuerdo que para mantenerse informado día tras día puede sintonizar Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Lo esperamos. Hasta la próxima.